comunicar con ustedes y ya estamos felices porque son parte nuestra, son parte de River, de el servicio que hoy estamos transmitiendo aquí en vivo para que toda esa gente pueda recibir de nuestros dos servicios. Que hay gente que preguntan, ¿son los mismos mensajes en los dos servicios? Sí, es lo mismo, porque son dos congregaciones, pero en realidad es una familia, y entonces el mismo mensaje, las mismas canciones, pero claro, cada servicio es diferente, cada servicio tiene su unción tan especial, su atmósfera personal, el de la mañana, el del mediodía, pero estamos aquí para transmitir esto en momentos lo que creo Dios puso en mi corazón. Pero antes quiero que veamos estas imágenes, porque recién le agradecía a la iglesia local, a la familia local, la siembra, la semilla. Nunca nos hubiésemos imaginado ni en 1.000.000 de años que River se iba a transformar en una suerte de graneros de todo el mundo, que nos iban a llamar ante emergencias climáticas, ante inundaciones, tormentas, huracanes, terremotos. Siempre nos transformamos en el 911 de mucha gente que dice, por favor hagan algo, ayúdennos, necesitamos construir casas, necesitamos levantar hospitales, y siempre estamos allí. Ayer hablamos con un grupo del board, de la comisión, el viernes, perdón, hablamos respecto a el dinero que había sido enviado a todo el mundo, y no podemos creer cómo una iglesia hispana, una iglesia que comenzó como un departamento de los anglos en la Catedral de Cristal, hoy puede dar y bendecir tanto, y estamos hablando de 47, 48 millones de dólares. Gracias por tanta bendición. El presidente de El Salvador, Bukele, diría, ¿vieron lo que se puede hacer cuando no se roba? Aquí diría, ¿vieron lo que se puede hacer cuando todo lo que entra sale? Porque no es que nosotros somos una iglesia millonaria, sino que todo lo que entra se va. No es para ni construir edificios, ni para sostener familias pastorales, no, todo lo que entra se va. Y es impresionante cómo si las congregaciones nos pusiéramos de acuerdo para que lo que entre se vaya a los que menos tienen, ya habríamos dado vuelta al mundo entero para Cristo. Por lo menos sabrían de que cuanto lo hicimos por los pequeñitos, lo hicimos por nuestro Señor Jesucristo. Pequeño resumen, tu semilla. Llegando a sitios que jamás soñamos que íbamos a llegar, a lugares recónditos. Ahora estamos abriendo obras nuevas en Egipto. Egipto, aunque no lo creamos, hay lugares de extrema pobreza, y estamos llegando a lugares que nunca hubiésemos pensado llegar como hispanos, y cuando llegamos se sorprenden, porque siempre, por lo general, históricamente fueron los anglos los que han llevado y los bendecimos, que sigan llevándolo, pero grandes entidades benéficas o non-profit como One Vision son los que han llevado esto al mundo, y por primera vez River se es conocido por una única visión. Nosotros no tenemos otra visión, no porque los que tengan más departamentos ministeriales u otras visiones sean malas, sino que nosotros solo nos dedicamos a los servicios y a enviar recursos al mundo y tratar de predicar el evangelio a través de amar, de dar, de servir. Así que nunca nos vamos a cansar de agradecer por ser parte de este ejército, de esta marea azul, y gracias por sembrar y por dar. Gracias. ¿Estamos listos? Muy bien. Quiero que me prestes muchísima atención, que lo doy por descartado como cada fin de semana, porque hoy es un día otra vez para sincerarnos y para ser brutalmente honestos, que no es lo mismo que honestamente brutos, esto es otra cosa. Y necesito contar con tu honestidad intelectual y espiritual, y quiero compartirte la última parte de esta trilogía que comenzó hace 2 domingos con un mensaje llamado Trauma, y luego continuó el domingo pasado con otro llamado Colapso Mental, que por cierto, si estás viendo por primera vez, me encantaría que luego de terminar este mensaje vayas a ver Trauma y Colapso Mental, porque es una trilogía, una tríada donde Dios nos está hablando específicamente de cosas que por lo general no se suelen mencionar en las congregaciones, pero Dios quiso que lo mencionáramos durante estos últimos días. Y hoy quiero hablarte de esas voces en nuestra cabeza, de ese enorme mundo interior que todos poseemos, que está lejos de la esquizofrenia. Yo no estoy diciendo que quien escucha voces esté necesariamente loco o no esté en su estado serio, o que no esté, o que esté senil, o que tenga algún problema mental. Simplemente hay voces en la cabeza que tienen que ver
con esos diálogos internos por el cual todos transitamos. La persona que más influye en mi vida es Dante Miguel. No hay otra persona que influya más. No hablo de un ser, independientemente de Dios, la persona, el humano que más influye es Dante Miguel, porque yo hablo conmigo más que con cualquier otra persona. Vivo en un diálogo interno constante, interpreto, organizo, gestiono, analizo lo que sucede dentro mío y en mi entorno, alrededor. Y el problema es que lo que me suelo decir a mí mismo no siempre es muy bueno. Por supuesto están las cosas normales que me digo, como no te olvides dónde estacionaste el auto, recarga el celular, aléjate de cualquier conductor que tenga pinta de oriental, ¿no? Pero yo no me refiero a ese tipo de conversación interior. Lo que sí puede ser muy perjudicial es cuando nuestro diálogo interior se vuelve negativo, sobre todo cuando quedamos atrapados en un círculo vicioso de negatividad, ¿no? Sin darnos cuenta, es casi inherente a nuestra manera de ser. Solemos tener más de 6.000 pensamientos diferentes al día y la mayoría de la gente enfrenta muchísimos pensamientos negativos como no soy lo suficientemente espiritual, no soy atractivo o atractiva para el sexo opuesto, me falta inteligencia, carezco de capacidad. Entonces nuestros pensamientos a veces pueden producirse, generarse y multiplicarse de manera tan rápida y automática que probablemente no seamos conscientes de cuántos pensamientos negativos tenemos a lo largo del día. Y aunque la negatividad no es un diagnóstico psiquiátrico formal, cuando se torna persistente, cuando es consecuente, se transforma en la raíz de muchos trastornos emocionales, sociales, conductuales, ¿no? Porque de la negatividad se desprenden muchos comportamientos que a veces no nos damos cuenta por qué actuamos así. Alguien dijo, es imposible tener una vida positiva con una mente negativa. Imposible que nos vaya bien cuando transitamos los rieles de la negatividad. Pero lamentablemente la negatividad es adictiva, porque desencadena procesos bioquímicos, como te decía el domingo pasado, como la liberación de cortisol, dentro de estructuras muy específicas, el sistema límbico y la corteza cerebral, y las vías neuronales del cerebro, o sea que esto está confirmado que la negatividad hace mal. Y cuanto más tiempo nos aferramos a la negatividad, más reforzamos las vías neuronales del cerebro con esos pensamientos negativos, a la vez que filtramos los positivos. Los positivos a veces no los dejamos ni siquiera pasar o entrar a nuestra mente. O sea, la negatividad moldea la bioquímica del cerebro y hace que nos sea más fácil enfocarnos en los aspectos negativos de la vida o en los aspectos negativos de otros o de nuestro entorno. Y por lo general son patrones de pensamientos aprendidos. A veces, como decimos en tantas ocasiones, los heredamos de nuestro sistema de creencias. Cuando yo era más jovencito, yo luchaba mucho con la negatividad y solía pensar, nunca voy a tener suficiente dinero, nunca Dios va a usarme, no terminé mis estudios formales, así que no tengo lo que hace falta, se me va a notar que no tengo la formación intelectual que debería para lo que yo sueño hacer. Y en ese entonces yo recuerdo que comencé un extenso diálogo interior negativo que me costó después muchos años de terapia espiritual con el Señor. Yo comencé un diálogo que al principio era murmurar lo que creía y después lo empecé a creer y después empecé literalmente a hablarme, no tienes lo que hace falta. Iba a congresos, a conferencias a donde había otros oradores y decía, se me va a notar de que no tengo capacidad, no tengo los estudios bíblicos que se requieren, me falta retórica, me falta capacidad de oratoria, soy demasiado joven. Y esa voz en mi cabeza, o esas voces, me seguían susurrando, Dante, no seas tú mismo, porque a nadie le va a gustar cómo eres si descubren cómo eres. Entonces, invéntate un nuevo ser para que todo el mundo pueda admirar. Entonces, que me convertí
Desde muy jovencito me convertí en un buen chico, cortés, simulando ser culto. No ir al culto, tener cultura, acervo cultural. Bien educado, discreto, atento, respetuoso. Leí muchísimo, dibujé otro tanto, pero yo reconozco que me sentía acosado en cada momento por ese sesgo de negatividad. Yo orbitaba en una zona sin ningún sentimiento profundo para mantener esa negatividad a una distancia segura. Y me construí un blindaje que cubrió mis emociones, pero también me negó el acceso a las emociones. Y mientras tanto, como dicen en psicología, ese impostor que yo presentaba de manera pública era seguro, y a ese impostor no le interesaba que le dieran cariño o afecto. Y ese gran divorcio entre mi cabeza y mi corazón perduró a lo largo de mis primeros años de ministerio. Yo comencé a los 20 y tanto, 21, 22, oficialmente a viajar por el mundo, a predicar, muchachito. Y durante casi unos 20 años, 2 décadas, proclamé el amor incondicional de Dios, pero yo no sentía que eso realmente estaba en mi corazón. Decirlo hoy así fríamente suena, wow, qué hipocresía. No era que necesariamente yo tuviera una doble vida, sino que me hice de un blindaje, insisto, para que la negatividad no me lastimara, para que la baja estima no me confiscara a no hacer más nada. Y durante aquellos años yo nunca me sentí lo suficiente amado por Dios y por la gente. Yo sabía que en algún momento, mi frase da, se van a dar cuenta. En algún momento se va a descubrir que soy un fraude. Se va a descubrir que no tengo lo que hace falta. Pero bueno, me las arreglé para ocultar esa falencia, esa necesidad, o esa anomalía anímica o emocional. Pero al dejarlo en lo oculto, comencé a vivir una mentira. El apóstol Pablo dijo en Efesios 5:12, las cosas que se hacen en secretos son aquellas que avergüenzan a las personas, aún al mencionarlas. Y el apóstol añade, pero cualquier cosa que es expuesta por la luz será iluminada, y lo que es iluminado, esto es un detalle importante, lo que es iluminado se convierte en luz. Lo que estaba oscuro es iluminado, lo diré otra vez, y lo que es iluminado refracta luz. Entonces, si ocultamos nuestras heridas, en primera instancia nuestra oscuridad no puede ser iluminada nunca, ni convertirse en luz para los demás. Cuando las heridas son ocultas, lo diré otra vez, no podemos permitir o no permitimos que Dios las ilumine. Pero eso no es lo peor, sino que no podemos ser luz, no podemos refractar a los demás. Y en un vano intento de borrar a veces nuestro pasado o no hablar de él, privamos a los demás de este maravilloso don de sanidad. Porque si uno oculta sus cicatrices y vive tras un impostor, no puede ayudar a sanar a nadie. Yo digo que siempre esa es la gran contradicción que tenemos en la iglesia, que apenas nos entregamos al Señor empezamos a fingir y nos preocupamos por la aceptación del hermano, la aprobación de los otros cristianos. Entonces, debido a esa asfixiante necesidad de complacer a los demás, no pedimos ayuda, menos pedir oración. Nos da mucha pena pedir oración. Entonces nace inmediatamente ese falso yo, la famosa hipocresía en las iglesias. Nace cuando en la infancia no nos sentimos a veces amados, o fuimos rechazados en la adolescencia, o abandonados en la edad adulta. Entonces, para lograr esa aceptación y aprobación, el falso yo suprime u oculta los sentimientos, por lo tanto, hace que la honestidad emocional, que la honestidad espiritual sea imposible, o lo que es peor, nula. Vivir a partir de un falso yo nos crea un deseo compulsivo de presentar siempre una imagen perfecta al público. Hermano, estoy en victoria, todo me va bien, nunca me enfermo, para que todo el mundo nos admire y nadie nos conozca como realmente somos. Entonces, la vida del impostor necesita experiencias externas para proporcionar una fuente personal de significado. El impostor siempre es lo que hace, nunca quién es. Aquel que se crea un falso yo, siempre su valía es de todo lo que hace, nunca de quién es ante el Señor. Son aquellos que si sienten que no están sirviendo a Dios, creen que no tienen valor o que Dios ya no los ama, necesitan servir a Dios. Que fue lo que dejó expuesto la pandemia.
Cuando las iglesias se cerraron, un montón de gente dejó de congregarse para siempre. Terminó el virus o se resolvió el virus y nunca regresaron. ¿Por qué? Porque tenían asignación o tomaban valor de lo que hacían para Dios, no de lo que eran. Se daban cuenta que nunca habían amado a Dios, que no podían adorar solos, que no podían tener una comunión íntima con el Señor, mientras que tenían un puesto, sí. Cuando no tuvieron un puesto público, no hubo sentido de regresar a congregarse. Entonces el falso yo siempre trata de encontrar su identidad haciendo para el Señor, en lugar de simplemente estando con el Señor. El tema es que durante muchos años yo me escondí de mi verdadera identidad, de mi verdadero yo, a través del desempeño en el ministerio. Y construí una identidad a través de mensajes, de televisión, de libros y una agenda repleta de invitaciones. Para mí, que Dios me usara significaba tener invitaciones todo el año, y yo llegué a la conclusión que si la mayoría de los cristianos pensaban bien de mí, entonces no había nada malo en mí. Finalmente me querían, no como en mi casa cuando era chiquito, que me sentí que no me amaban, ¿no? Siempre cuento que le pregunté a mi mamá, ¿me quisieron tener? No, hijo, pensamos que eras un tumor, dijo la vieja. Cuando te dicen pensamos que eras un tumor, un susto, un descuido, eso queda grabado en nuestro cerebro y decimos, bueno, estoy acá de casualidad. Entonces empecé a buscar la valía en el mundo cristiano y el falso yo me hizo vivir por muchos años en un mundo de engaño. Y eso hace que no podamos reconocer el vacío de nosotros. Cualquier cosa que sea negada no se puede curar. Todo lo que negamos, las heridas tapadas no curan, nunca. Esto me trae a la mente las palabras del apóstol en Juan 1:8, cuando dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. El pecado no se va por decir no tengo. No, no se va. Por confesión de que no tengo, no se va. Hay que confesar el pecado, ¿no? Pero este es el tema importante aquí. Dios nunca va a amar a un falso yo. Dios nunca va a reconocer al impostor de consumo público. Y esa es la verdadera tragedia, no ser conocidos por Dios. Señor, yo predicaba en tu nombre, yo eché fuera demonios, y el Señor decía, apartaos de mí, no os conozco. O sea, Dios fluyó a través de esa gente, pero nunca tuvieron una relación directa con el Señor. Tomaban identidad de lo que hacían para el Señor. Cuando el Señor dice que ese día muchos dirán, profeticé en tu nombre, prediqué en tu nombre, eché fuera demonios, no está diciendo que eran falsos. Bueno, eras un timador, eras un mentiroso. No, era gente que usaba el nombre del Señor. La palabra no vuelve vacía, el nombre del Señor tiene poder, pero ellos no tenían una relación con Dios. Entonces, cuando elegimos una vida de apariencia, nos alejamos de Dios. Una vida dedicada al que dirán es una vida de pecado. Una vida dedicada al que dirán es una vida de pecado. Aunque algunos lo disfracen de cuidar el testimonio. No, yo tengo que cuidar el testimonio. A veces no es otra cosa que una vida de pecado, porque el delito del falso testimonio aparece en el Código Penal. Consta de una pena de 6 meses hasta 2 años si uno va y da un falso testimonio ante un juez, ante un fiscal. En nuestra vida espiritual la prisión puede ser eterna. Porque yo me consta que los domingos quizá hay familias que llegan acá con una sonrisa y se bajaron del auto faltándose al respeto. Y llegan acá y se venían matando todo el viaje. No estoy diciendo que necesariamente tener problemas familiares haga que estemos en pecado. Lo que digo es que el Señor aborrece el fingimiento. Y cuando mostramos fortalezas, en lugar de reconocer debilidades, estamos fingiendo un personaje. Y cuando hacemos todo lo posible por seguir manteniendo la imagen que tenemos la vida resuelta, seguimos fingiendo y no buscamos ayuda. Y retocamos nuestras imágenes y aplicamos Photoshop a nuestros fracasos, pero estamos simulando un papel de ficción. Ahora, no se puede retocar, iluminar, ni ponerle filtros a quienes somos en nuestro interior, porque Dios nos conoce. Yo miro el corazón, dice Dios. Usamos esa palabra que Dios le dio a Samuel para alentarnos. No te lleves por el exterior, porque yo miro el corazón, pero también nos hiela la sangre el saber que no le podemos mentir.
Podemos timar a todo el mundo. Yo puedo engañarte durante años, tú puedes engañarme a mí, pero nunca podremos engañar a Dios. Nunca. Y cuando nos convertimos en el ser que siempre debimos ser, somos librados del ser que siempre aparentamos ser. Cuando nos convertimos en el ser que siempre debimos haber sido, Dios nos libera del ser que aparentamos toda la vida. Entonces Dios no puede ungir, no puede bendecir lo que pretendemos ser. Él nunca, nunca bendecirá una escenografía, nunca. Cuando Jesús habla del corazón limpio, del corazón puro, Señor, ¿quién verá al Señor? El que tenga corazón puro, limpio. No habla de un corazón impoluto, perfecto, diáfano, sino del que es sincero. El corazón puro es el que es sincero con sus debilidades. Este soy. Me cuesta orar. Tengo problemas con ciertas tentaciones. Siento que a veces me siento débil. La autenticidad subyuga y agrada el corazón de Dios. Dios siempre va a preferir el quebranto genuino antes que la espiritualidad fingida. ¿A quién va a escuchar Dios? ¿Al publicano o al fariseo? Al que dice, Señor, yo sigo toda la Torá y las 613 leyes. O aquel que dice, sé propicio de mí, pecador. Dios siempre va a preferir el corazón contrito y humillado antes que la unción fingida. Yo hace poco leía que una de las señales del narcisismo es que el deseo de ser admirados es más fuerte que el de ser amados. Hay gente que prefiere la admiración antes que el amor genuino. Es muy doloroso, pero es verdad. Es el flagelo de las redes sociales, simular que somos felices para que nos admiren. Hay gente que se va de vacaciones para buscar la foto. Esa foto que quiere subir para que las amigas vean, para que los amigos vean. Entonces, las redes sociales pueden ser herramientas muy útiles, desde luego, pero también pueden transformarse en el control de las apariencias. Un mundo de apariencia. Y creamos la foto de la familia perfecta, de los hijos perfectos, y adoptamos el fingimiento, nos ponemos en modo avatar como un estilo de vida. Y cuando vivimos en modo avatar, ahí es cuando se asoma el delito religiosamente correcto, el delito del falso testimonio. Viste que los novios siempre suelen actuar, fingen durante las citas románticas, especialmente las primeras. No hay novio ni novia que no finja. Ella tiene unas ganas de comerse una hamburguesa así, pero pide una lechuga. Porque queda feo, ¡ay!, que le salga el pepinillo así. Se muere de hambre. En unos años va a comer como Moby Dick, pero ahora... Y los novios siempre huelen bien, son simpáticos. ¿Por qué? Porque muestran su versión avatar para seducir al otro, ¿no? Pero si van a tener una relación real, es agotador vivir en ese modo fingimiento, en modo citas. Es más, hay parejas que se casan sin conocerse porque se conocieron en el modo citas. No estoy diciendo necesariamente que tenga que convivir, pero solo fueron citas. Y ella no vio cómo él trata a sus padres, qué relación tiene con la madre. Él no vio cómo ella explota bajo presión, o ella como él estalla cuando las cosas se ponen feas. Entonces, no quieres pasar el resto de tu vida con alguien con el que saliste a cenar unas 4 veces y ya decides casarte. ¿Qué es amar? Es estar relajados, sin miedo a que nos juzguen. No tenemos que fingir ni esconder verrugas, ni tenemos que lucir más guapos. Podemos decir lo que tenemos en mente. Entonces, con Dios podemos bajar la guardia porque no necesitamos esconder nuestros defectos. Es una locura esconder los defectos ante Dios. Y la satisfacción es plena, profunda, porque es más fácil ser uno mismo sin tener que sostener una falsa identidad. Decíamos hace un par de domingos los que tuvimos la costumbre de orar pensando que Dios tiene baja estima y decimos, Señor, Dios omnipotente que creaste los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios dice, ya me sé la Biblia, al punto, lo que vamos. Claro, es una relación con Dios, no un casting para quedar en la película. No obstante, ¿cuántas veces nos sentimos obligados a proyectar una imagen
lo que llamamos el testimonio. El testimonio si se tiene se ve solo. El testimonio es inherente. El testimonio va dejando una huella sin que nosotros tengamos que forzarlo. Pero cuando no mostramos a los demás nuestra verdad, se crea una versión fragmentada de nuestra personalidad. Y el exterior no coincide con el interior. Y nos preocupa más la impresión que damos a los demás que la persona que realmente somos. Eso es desgastante, es agotador. Es agotador vivir por el que dirán. Porque como digo siempre, nadie, esto va a ser muy duro, pero lo diré otra vez, nadie se va a querer enterrar contigo, ninguno de tus seguidores de las redes. Cuando llegue el momento que te bajen a la tumba, no vienen los seguidores, me dejan enterrarme con él porque lo seguía mucho. No, siguen a otro. Te quitan el like y siguen a otro que te vivo. Es así. En nuestras iglesias, por lo general, todo está enmascarado, perfumado, disfrazado. Por eso seduce tanto cuando vemos a alguien real, cuando vemos a alguien humano, de verdad, ¿no es cierto? Pero bueno, regresando al tema de hoy. ¿Qué nos decimos cuando nos hablamos a nosotros mismos? Porque en mi caso, me causó todo esto que te acabo de contar. En el afán de escapar de la negatividad que me recordaba mi baja estima, todo lo que me dije en mi diálogo interior me quitó años de autenticidad. Yo tuve años que quería parecerme a Benny Hinn. Me vestía de blanco y pensé que tenía que maltratar un par de guaruras para tener más unción. Después tuve años que quería parecerme a Carlos Anacón. Y un tiempo hasta que Dios me dijo, basta. Pero yo no quería eso por una cuestión infantil, sino porque yo no me sentía cómodo en mi piel. Porque a mí me salían los chistes y a mí me salía esta manera de hablar y no me sale el gritar y no me sale la chiripiorca. Entonces yo, si no me sale, vamos a ver si la podemos inventar para poder encajar. Y fueron años en que mi diálogo interior me decía, realmente has sido fallado, naciste con problemitas, hay un cablecito suelto, tienes que intentar encajar en el status quo, en el establishment. Tienes que intentar encajar con el resto. Proverbios 4:23 afirma, ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Tus pensamientos, nuestros pensamientos controlan nuestra vida. Los psicólogos llaman al poder del diálogo interno principio cognitivo-conductual, que básicamente demuestra que nuestros pensamientos influyen en nuestras creencias, en nuestra manera de creerle a Dios. Y eso tiene un efecto en nuestras emociones. Y las emociones tienen un efecto en nuestras acciones. Entonces, mi paráfrasis simplificada, para nosotros, los que no somos psicólogos, nuestra vida siempre se mueve en dirección a nuestros pensamientos más fuertes. Tal es lo que piensa una persona, tal es él. Ya sean esos pensamientos positivos o negativos. El apóstol Pablo escribe en Romanos 8:5, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Añade el apóstol, la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Paz. ¡Qué maravilloso! Es paz. ¿No es lindo? Quiere decir que la mente gobernada por la carne no es paz, es falta de ella. Ahora, yo estoy consciente que vivimos rodeados de negatividad, ¿sí? Además de los impuestos, el tránsito, los parientes, las grietas políticas, las suegras, tenemos los celulares. Los celulares. Hace años, si nuestros padres querían enterarse de lo que sucedía en el mundo, tenían que comprar el periódico matutino, a veces una vez por semana, o esperar el noticiero de la televisión de las 8 de la noche. Ahora cargamos todos pequeños dispositivos que constantemente nos alimentan de negatividad. A eso se suman las redes sociales, donde podemos leer las opiniones negativas de todos los odiadores seriales del mundo. Como dijo alguna vez Humberto Eco, antes de las redes sociales, el petulante, el maleducado, el igualado, medio borracho, decía sus bravuconadas en un bar mientras sostenía una copa de vino en la mano y era inmediatamente callado. Ahora esos
opinan en las redes sociales a la altura de un premio Nobel. Él lo llamó el equiparamiento de los imbéciles, donde cualquiera hoy puede emitir su opinión y puede insultar a un pastor, al papa, al presidente, y su opinión está ahí en las redes. Antes uno no podía llegar a personajes públicos. Hoy cualquier personaje público puede recibir el aplauso o el denigramiento de cualquier persona. Puede ser bueno, puede ser malo, lo podemos hablar en otra ocasión, pero las redes sociales generan un flujo constante de estrés y los algoritmos están diseñados para hacernos adictos. Las plataformas están diseñadas para ser adictivas. Por algo, quienes inventaron las redes sociales no le permiten a sus hijos tener celulares. Nunca compres lo que vendes, dijo Pablo Escobar. Si quieres mantenerte en el negocio, no consumas lo que vendes, ¿no? Las redes sociales liberan dopamina, crean dependencia emocional y las redes impactan en nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque hay una enorme dosis de negatividad pululando en la gran autopista de la información que llamamos redes o internet. Es como si todos los días nos azotara un huracán de sucesos hirientes, palabras hostiles, perniciosos, perversos, odiosos, dañinos, personas que no dejaremos pasar por la vereda de nuestra casa para que no contaminen a nuestros hijos, entran a través de nuestros dispositivos. Hace una semana íbamos hacia Honduras, en un avión hacia Honduras, de El Salvador a Honduras, y delante nuestro viajaba una señora de unos 70 y tantos años que veía noticias en su celular a todo volumen y nos obligó a compartir las noticias con ella. Y lo primero que vio, de hecho yo se lo comenté a mi compañero de viaje, dije yo voy a mencionar esto porque tomé nota. Lo primero que vio era un video que decía: urgente, Donald Trump acaba de morir de un infarto, se cae la Casa Blanca y el Pentágono. Y ella miraba y hacía deslizó y apareció otra noticia: se acaba de fugar de la prisión Nicolás Maduro. Siguió, Jim Carrey está muerto y fue reemplazado por un doble, al igual que Luis Miguel. Después siguió: Juan Gabriel está vivo en París. Y terminó con: hoy se descubrió que Biden es de la raza extraterrestre reptiliana. Cuando terminó de ver esa sarta de estupideces conspirativas, miró a su compañera de asiento y dijo: ay, es por eso que vengo a Honduras a ver a mi familia, porque el mundo está cada vez peor. No puedes creer lo que pasó en un día, dijo. Se había tragado todo la señora. La cantidad de gente que se traga esas cosas. A mí me felicitan, qué lindo que hablaste bien de Petro. No, soy yo, es inteligencia artificial. Pero la negatividad se nos da de manera fácil, natural, casi orgánica. Porque nos atrae la negatividad como la popusa a un salvadoreño, nos atrae. Nos atrae. Todos tenemos una tendencia a la negatividad. Por ejemplo, posteas una fotografía en Instagram, 10 personas te dicen que te ves muy guapo, muy guapa. Uno te dice, wow, se te vinieron los años encima. La verdad, ¿en cuál te enfocas? ¿Qué es lo que te queda? Hay 10 que te dicen, ¡qué joven! Hay uno que te dice, ¡upa, te pasó un camión! ¿Cuál es el mensaje que te queda? Otra pregunta, ¿qué se difunde más rápido en las redes sociales? ¿Algo positivo, útil? ¿O algo negativo y perjudicial? Por eso hay tantos vídeos, no creerás esto. Murió Marcos Witt. Y tiene miles de views. Se supo la verdad sobre fulanito de tal. Todo esto hace que vivamos en una negatividad crónica mezclada con una sarta de mentiras que pululan hoy en día en Internet. Recuerda que Pablo, el apóstol, expresó que una mente gobernada por la carne, que deja fuera a Dios, es muerte. Cuando nos ponemos al timón, ponemos a dirigir nuestro barco a la carne, es muerte, y no es una metáfora.
Yo vi una conferencia que describía un estudio en el cual se presentaba un nuevo procedimiento quirúrgico imaginario a dos grupos diferentes de personas. Al primer grupo le dijeron que la nueva cirugía tenía un 70% de probabilidad de éxito. 70% de que la cirugía iba a salir bien. Y les preguntaban si consideraban que era un buen procedimiento teniendo en cuenta que 70% de probabilidades de que saliera bien estaba incluido en esa cirugía. La mayoría dijo que sí, que un 70% de probabilidad de éxito les parecía muy favorable, que operarán. Al segundo grupo les explicaron que esta nueva cirugía tenía un 30% de riesgo de no lograr el efecto deseado. Y le preguntaron si era un buen procedimiento. Y dijeron, no, un 30% de probabilidad de fracaso no es aceptable. Los que no saben mucho de matemáticas se perdieron. Los que saben, lo que dijeron, y es obvio que las probabilidades eran las mismas en ambos casos. En uno le dijeron, hay 70% que salga bien. Al otro grupo le dijeron 30% que salga mal. La diferencia es la respuesta. En la respuesta de los grupos se debió a la forma en que presentaron la información. Pero lo que ocurrió a continuación es lo más interesante. Los investigadores volvieron al primer grupo y le comentaron, por cierto, con este procedimiento también hay un 30% de probabilidad de fracaso. ¿Están seguros que sigue siendo un buen procedimiento? ¿Me están siguiendo, no? El primer grupo, que le dijeron que el 70% de éxito estaba incluido en la operación, dijeron, sí, es muy bueno. Pero ahora fueron y le dijeron, pero miren que hay un 30% de que salga mal. ¿Se mantuvo firme el criterio del grupo? No. Dijeron, no lo habíamos pensado. ¿Cómo no lo había pensado, bruto? Si tiene 70% de probabilidad de bien, hay un 30% que no. Pero la mayoría cambió de opinión y consideró, no, un 30% es mucho. Un 30% malo es mucho. Cambió de opinión. Se dirigen al segundo grupo y le dicen, por cierto, ustedes son los que dijeron que 30% de negatividad es malo, ¿no? Bueno, pero tengan en cuenta que hay un 70% de éxito en esta cirugía. 70% de que salga bien. Al segundo grupo. ¿Están seguros que no es un buen procedimiento? Cabría esperar que, al igual que con el otro grupo, al resaltar la otra información positiva, cambiaría las perspectivas, pero no fue así. Este segundo grupo mantuvo su valoración negativa de la cirugía. No. Pero mira que hay un 70% que salga bien. No. Hay un 30% que salga mal. ¿Y por qué este grupo no cambió? Porque lo negativo se graba con más facilidad en nuestro cerebro y permanece más tiempo que lo positivo. Lo negativo se graba a fuego. Por eso, si no somos cuidadosos, es muy fácil tener pensamientos negativos y quedarnos empantanados en ellos. Como decimos siempre, la mayor parte de lo que decimos a nosotros mismos, de nuestro diálogo interno, de esas voces en mi cabeza, crean vías neuronales negativas, surcos. Y la negatividad se convierte en un hábito y llega a ser nuestro estado natural. Perdemos nuestra salud emocional y no nos damos cuenta. De hecho, hasta constituye un deterioro en la salud física. Los médicos advierten que la negatividad prolongada ralentiza la digestión. Algunos decían, yo creía porque comía mucho queso. No, es negatividad. Hay alguien taponado que necesita escuchar esto. Deprime el sistema inmunológico, baja las defensas, lo que explica por qué las personas negativas se enferman más a menudo. Las personas negativas se enferman más a menudo. Resfrío que hay por ahí, ellos lo agarran. Y lo que es peor, la negatividad se transmite. La negatividad es una cepa contagiosa, se propaga rápidamente de una persona a otra. Recuerden cuando 10 espías trajeron un reporte negativo de lo que sería la tierra prometida y todo el mundo creyó a los 10 y contagiaron a casi 5 millones de gente. No tuvieron el mismo contagio Josué y Caleb, que tenían un reporte positivo. Ahora yo pregunto, ¿te gusta estar rodeado de gente negativa? Yo voy a responder por ti. No te gusta. A nadie le gusta. A nadie. Luego uno lo soporta un poquito y después, no, ya está. Yo tenía tías que hablaban de enfermedades todo el día. Ay, no sabes, me encontraron piedras en la vesícula, arenilla en los pulmones.
Yo pensaba en cuanto le encuentren ladrillo empezamos a construir. Es posible que te sientas cómodos con algunos amigos negativos porque ya pasaron mucho tiempo juntos, porque comparten el hábito de criticarlo todo y eso te parece un planazo, un buen plan. No obstante, ¿te gusta eso? ¿Te sientes mejor al final del día, en la vida, con Dios, con los demás? No. Te drena, te vampiriza. El chisme puede ser muy atractivo, pero al final deja un sinsabor agrio de muerte. Otra pregunta, si eres negativo, ¿será divertido estar contigo? Bueno, voy a responder por los demás. ¡No! Por eso te evitan, porque no es lindo estar con alguien negativo. Un ratito para ayudarlo, después decir, basta, porque me hunde. Estar cerca de alguien negativo es como estar cerca de una persona con sarampión. Nos sentimos perfectamente felices, nos acercamos a la persona, no solo nos exponemos al virus, sino que la negatividad nos invade, quedamos infectados con lo negativo. Yo no sé si alguna vez vieron la famosa serie de 9 temporadas Seinfeld. Jerry Seinfeld, el protagonista, siempre rompía con sus novias por razones absurdas, ¿no? Era una ficción, pero eso era lo divertido, porque en la serie Jerry rompía con mujeres porque no probaban su tarta, porque comían los guisantes de uno en uno, porque llevaban siempre el mismo vestido, porque tenían manos de hombre. Entonces no importaba lo perfecta que pareciera la novia, Jerry siempre le encontraba algo negativo. Esa es la razón porque en la serie de 180 episodios a lo largo de 9 temporadas, Jerry tuvo 73 novias, nunca formalizó una relación. Lo chistoso era, ¿pero por qué la dejaste? ¿No viste cómo se sorbe la nariz? Y capaz que no te das cuenta, pero tienes ese sesgo. La negatividad siempre surge. Alguien te elogia el vestido. No, si me lo compré en oferta en Ross. No. Es un trapo sin importancia, no vale nada. No es humildad, es negatividad. La humildad es decir, gracias. Y por dentro pensar que me lo compré en Ross y crees que es Louis Vuitton. Eso es maravilloso. Eso es humildad, ¿no? Otra persona te dice algo bueno de tu hijo. Ay, qué educado tu hijo. Porque no lo conoces en casa, si supiera. La comida del restaurante estaba excelente, pero te vas frustrado porque el camarero tardó mucho en traer la cuenta. O puedes ser esa persona que siempre espera lo peor. Es otra manera de ver la negatividad o de vivirla. Es tarde, tu hijo no ha regresado y tú siempre estás pensando que te va a llamar la policía o te van a llamar de un hospital. Nunca pasó. O mandas un mensaje a alguien y no hay respuesta, entonces concluye, bueno, yo sabía que ella estaba enojada conmigo porque, ¿ves? Me clavó el visto. La negatividad primero sin dar el beneficio de la duda que a lo mejor la persona está ocupada. Y cuando tienes la costumbre de filtrar la vida a través de la negatividad, también ves todo blanco o negro. La vida del todo o nada. Un chapín te estafó, todos los chapines son estafadores. No, yo en los chapines no confío, ¿eh? Yo conocí uno. Conociste uno. Una mujer te mintió, todas las mujeres son mentirosas. Todos los cristianos son hipócritas. Todos los argentinos son orgullosos y soberbios. Entonces la negatividad nos lleva a tener pensamientos polarizados y no podemos ver puntos intermedios, no podemos nunca ver los matices de gris. La polarización es lo que se vive en iglesias legalistas. Quien no se viste como nosotros se va al infierno. Quien no luce como yo es que seguramente es hijo del diablo. No pueden ver los grises, ni siquiera los grises culturales. Pero cuando la gente viaja y conoce cultura, se da cuenta que cosas que para nosotros son pecado, a veces son una cuestión cultural en otro país. No estoy hablando de figuras que aparecen en el decálogo bíblico, sino cosas que rayan lo superficial y se pierden horas tras los púlpitos de doctrinas absurdas, porque están polarizados. Hay una negatividad que viaja por su cerebro y no se dan cuenta.
Entonces las personas con pensamientos polarizados no se dan cuenta de su problema porque están convencidas de tener razón. Quien opine lo contrario son los equivocados. Creen que los equivocados siempre son los demás. Entonces, a ver, la negatividad permea nuestro entorno. Nos roba la alegría, nos quita la risa, nos aleja sutilmente de los propósitos de Dios. Entonces, ¿hay algo que podamos hacer? Por supuesto, claro. Ahora, la negatividad no desaparece con boberías como cuenta hasta 10, tararea una canción bonita, no te preocupes y sé feliz, date un gusto y cómete un chocolate. No, esos son efectos placebos. Dios nos da una manera poderosa de responder ante la negatividad, pero te lo voy a decir sin vuelta, no va a ser fácil, porque cuanto más tiempo hayamos creído las mentiras del enemigo, más trabajo nos va a costar abrazar la verdad de Dios. Es cambiar un paradigma, es cambiar un sistema de creencias. Comencemos con uno de los peores días en la vida del salmista David. Yo te voy a compartir apenas dos pasos sencillos que le salvaron la vida a David, lo sacaron del pozo de la negatividad y en lo particular me está ayudando a vencer la negatividad que de tanto en tanto quiere regresar como un sesgo que se resiste a ser erradicado. Hubo un día en que la negatividad consumió a David por completo. Antes de convertirse en rey de Israel, David fue un líder militar, ¿sí? Un día, al regresar a casa de la batalla, David y sus hombres encontraron que el enemigo había causado estragos en el campamento de David y los muchachos. Primer libro de Samuel 33 dice que cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada, que sus esposas y sus hijos habían sido llevados cautivos, secuestrados. Entonces David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedar sin fuerzas. Claro, volver de una batalla y darse cuenta que no hay hogar, que no hay esposas, que no hay hijos, que no hay pequeños, que los bebés fueron arrancados de las cunas y no sabes qué suerte corrieron si los mataron a todos. ¿Cómo no van a gritar hasta quedarse sin fuerzas? Ese fue un mal día. Habían perdido todo lo que poseían. Peor aún, no sabían dónde estaban. Si hubieses sido David, ¿qué habrías hecho? Espera antes de responder porque la situación va a empeorar. David se angustió, dice la Biblia, porque la tropa, los soldados, su infantería, hablaban de apedrearlo. Se sentían amargados por la pérdida de hijos e hijas y creyeron que era una mala estrategia de su líder de no haber dejado una guardia y haber enviado a todos a la batalla. Sus propios hombres eran guerreros leales que él había liderado valientemente en la batalla, se volvieron contra él, lo culparon y conspiraron para matarlo. Eso es mucho más que un mal día, ¿sí? Es uno de los peores momentos, se cree que es el momento más bajo que jamás David tuvo. Todo lo positivo en su vida había colapsado en menos de 24 horas. Había perdido la familia que amaba, la confianza de los hombres que dirigía. Yo espero que nunca hayas tenido un mal día como el de David, aunque seguramente sí has enfrentado días aciagos, pero sin duda nunca habrás tenido un día así, ¿no? Que perdiste toda tu familia y que los enemigos se los llevaron. Tal vez sí cometiste un error garrafal y te defraudaste a ti mismo, defraudaste a tus seres queridos, incluso le fallaste a Dios. Eso es malo. O te descubrieron en una mentira y sentiste que el mundo se te desplomó como un castillo de naipes. O llegaste al límite de tus fuerzas y sentiste no poder continuar. ¿Cómo impedimos que todo lo negativo que nos rodea envenene nuestro interior? ¿Cómo evitamos que se active nuestro reflejo de negatividad y terminemos bajo una manta depresivos como Dios nos habló el domingo pasado? ¿Cómo controlamos esas oleadas de pánico? Bueno, vamos a ver qué hizo David. Dos cosas sencillitas, que es lo que te voy a dar en el recetario hoy. Primero, David dice, se fortaleció en el Señor su Dios. Literalmente lo dice así, se fortaleció en el Señor su Dios. En lugar de ahogarse en un torrente de negatividad, encontró David su fortaleza en el Señor. A mí me gusta cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional, dice, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios.
Parece un infantilismo, pero no es un tema menor. Tengamos en cuenta lo que David no hizo. No publicó en Instagram: amigos, estoy teniendo el peor día de mi vida, no van a creer esto. No adoptó su posición de yoga más relajante. No llamó a un amigo para desahogarse y maldecir. No sabe lo que pasó. En cambio, se fortaleció en el Señor su Dios. No es un tema menor. Número 2. Luego de eso, hizo lo que sabía hacer. David sabía hacer algo, que es cambiar su diálogo interior. ¿Cómo lo sé? Por los salmos. David suele darse órdenes a sí mismo muchas veces en sus canciones. Alaba, alma mía, al Señor. Nota que no está alabando a Dios, le está diciendo al alma que lo alabe. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, insiste. Y que mi alma no olvide ninguno de sus beneficios. Le está ordenando al alma cómo debe alabar, qué no debe olvidar, qué debe recordar. Porque Él perdona todos mis pecados, mis dolencias, rescata mi vida del sepulcro, me corona de gran amor y misericordia, colma de bienes y mi juventud se renueva como el águila. Él tiene un montón de trovas, de escritos donde él se ordena a sí mismo. Algunos cantantes o algunos compositores dicen que hablar en tercera persona no es una buena composición. Sin embargo, David solía hacerlo mucho. A veces hablaba directamente con Dios y a veces se hablaba a sí mismo. Y hay cada vez más estudios que demuestran que hablar con uno mismo, sobre todo en voz alta, es poderoso, es eficaz, porque uno articula, como dije el domingo pasado, lo que está en la mente. David sabía que para fortalecerse en el Señor tenía que reemplazar los pensamientos negativos con pensamientos positivos de Dios. Así que David se ordenó a sí mismo alabar a Dios. Alaba, alma mía, a Jehová. Ordenó a su alma que recordara todas las cosas que Dios había hecho por él. Yo me imagino a David diciéndose a sí mismo: alaba a Dios, David, no escuches a tus hombres. No olvides que Dios te ungió como rey, que te eligió, que te apartó. No olvides que te libró del león, del oso, te dio valor para enfrentar a Goliat. Te dio la victoria ese día cuando eras un muchacho. Si lo hizo entonces, tú sabes que va a hacerlo de vuelta. Recuerda, David, cuando camines por valles tenebrosos, que no hay que tener miedo. David, Dios está contigo, no te va a dejar, no te abandonará. ¡Alma mía! Alábalo, alábalo, Él no ha cambiado, Él no ha cambiado. ¡Qué diálogo! David comprendió el poder de un diálogo interno positivo. Los psicólogos deportivos hablan del diálogo interno, lo habrás visto en alguna película, del poder de tener un mantra personal, que el atleta se repita con regularidad, frase como: vamos, tú puedes, acábalos, para eso he venido. Los atletas suelen decir eso: vamos, vamos, acábalos, a golear, vamos, vamos. Muchos de los atletas profesionales reciben un mantra positivo cuando entrenan, cuando compiten, y se lo repiten. Al parecer David lo descubrió mucho antes que se demostrara su eficacia en el deporte de alto rendimiento. David utilizó una poderosa herramienta espiritual que puede ayudarnos a cobrar ánimo y superar la negatividad. Es más, David actuó como una vaca. Porque a lo largo de toda la Biblia Dios nos dice que meditemos sobre quién es Dios y sobre lo que ha hecho. Y la palabra que se traduce en el hebreo como meditar es la misma que se usa para rumiar, que es lo que hacen las vacas con su bolo alimenticio. No es lo mismo que algunas señoras con el chicle, esto es otra cosa. Rumiar es una función vital para animales herbívoros que almacenan comida en el rumen y luego la regresan para una segunda masticación. Dirán, qué asco. Pero las vacas toman un bocado de hierba, lo mastican, lo tragan, lo vuelven a subir a la boca, lo mastican un poco más, lo tragan de nuevo, lo vuelven a subir a la boca, lo mastican un poco más, lo vuelven a tragar. Yo sé que es un asco, pero así funciona. Y lo hacen una y otra vez. Si has visto una vaca masticar y masticar, no era goma de mascar. Es el rumen. Lo que están haciendo es rumiar.
Este proceso se denomina rumiar, una palabra que también tiene el sentido de meditar. Y en el Salmo 1:1 leemos: dichoso es quien medita en la ley del Señor de día y de noche, de día y de noche. Entonces, ¿qué es la meditación bíblica? Es tomar un pensamiento de Dios y meditar, y luego tragarlo, después volverlo a traer a la mente y meditar un poco más, tragarlo, llevarlo a la mente otra vez y meditar otra vez. ¿Por qué hacer eso una y otra vez con el pensamiento de Dios o con un versículo bíblico? Porque al igual que las vacas, el rumiar nos permite obtener la máxima cantidad de nutrientes de la hierba. No es lo mismo escuchar un versículo así nomás que rumiar. Si queremos lograr la máxima nutrición espiritual, a rumiar. No te apures en avanzar hacia otro versículo, decir ya me leí toda la Biblia y me leí 40 capítulos en un día. Es rumiar algo que va a cambiar nuestro patrón, porque la repetición crea nuevos patrones mentales, ¿sí? Mientras que la negatividad reiterada crea patrones mentales negativos. Los pensamientos de Dios repetidos crean patrones mentales positivos basados en la verdad, que honran a Dios, que reemplazan a los anteriores. No es infantil colocar versículos en el baño, en el espejo, en el automóvil, donde pasas más tiempo para rumiar y rumiar y rumiar. Esto es exactamente lo que Pablo señala en Romanos 12:2, cuando afirma que debemos ser transformados mediante la renovación de la mente. ¿Cómo se renueva una mente? Rumiando, repitiendo, repitiendo. Por lo tanto, ya que sabemos que tenemos el poder de elegir lo que pensamos, bueno, elijamos arbitrariamente aquellos pensamientos que sean nuestro estado orgánico nuevo cuando las cosas vayan mal, cuando estemos tentados a pecar, cuando recibamos malas noticias o cuando los hombres que lideramos estén pensando apedrearnos. Uno tiene que tener un acto reflejo de quitarnos los dichos de nuestros padres que a veces heredamos, porque los hispanos tenemos muchos dichos que heredamos que nos parecen inofensivos, pero la mayoría son dañinos y tienen sesgos negativos. Cuando yo he pasado por días muy amargos, Dios me solía dirigir a versículos poderosos que hablan sobre la cercanía de Dios. Porque claro, como te dije, mi sesgo era sentirme abandonado, no querido por Dios. Entonces, Santiago 4:8, el Espíritu Santo me llevaba a Santiago 4:8, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Me decía, si tú te acercas, Dios ya está dispuesto. Salmo 145:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras o de verdad, ¿no? Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y Él salva a los contritos de espíritu. Uy, cómo me ha bendecido eso. Hechos 17:27, ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros. La frase de que Dios no está lejos me hace ver a un Dios que está muy cerquita del piso. Cómo me bendijo cuando rumié la orden, o mejor dicho, la pregunta que Dios le hace a Elías. Cuando Elías está en la cueva deprimido, Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? El Espíritu Santo me decía, léelo otra vez. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Ok? No, léelo otra vez. Y lo rumié hasta que me di cuenta que Dios pudo haber dicho, ¿qué haces allí, Elías? Lo cual implicaría que Dios estaba fuera de la cueva. ¿Qué haces allí? Sal. Pero si Dios le dice, ¿qué haces aquí? Estaba con él en la cueva. Imagínate el Dios que acomodó el cosmos, que niveló los planetas, que metió los océanos en sus cauces, en la cueva, con un pequeño hombrecito mortal. Digo, wow, entonces Dios está en mi depresión. Y yo leí esos versículos, los leí una y otra vez, medité sobre el significado de cada palabra, los leí otras 100 veces, consideré detenidamente el orden de las palabras, lo leí otras 100 veces, rumié. Yo tenía que dar vuelta a la negatividad que viajaba por mi cerebro. Oré esos versículos, sobre todo oraba sus palabras. Señor, tú estás cercano, tú estás cerca. A veces palabra por palabra, otra vez improvisaba oraciones
a partir de esas palabras como un músico de blues. ¿Vieron cómo hacen los morenos? Y cantaba, tan cerca de mí, tan cerca de mí. Y luego decía, así es, Señor, tú nunca te has alejado de mí, siempre estuviste ahí. Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Así es Dante. Lo puedo tocar como la mujer que tocó el borde de su manto. Cantaba, le hablaré sin miedo al oído, le contaré cosas que hay en mí. Sé que solo a Él le interesará. Él es más que un mito para mí, tan cerca de mí. Y lo cantaba y lo cantaba y lo cantaba. ¿Sabes qué pasó? Quedó grabado en mi cerebro. Creé un patrón mental sobre que Jesús estaba cerca mío. Y así fue como el Señor está cerca de mí pasó a ser la banda original sonora de mi día a día, mi soundtrack. Como un atleta de alto rendimiento, esas palabras se convirtieron en mi mantra personal. Y al cambiar mis pensamientos, cambió mi vida. Porque la cercanía de Dios comenzó a llenar cada fisura de mi alma. Míralo a tu lado caminando y paseándose en la multitud. Muchos no le ven porque ciegos van, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, cantaba, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Y lo cantaba y lo cantaba y lo cantaba hasta que el patrón empezó a cambiar. Y es posible que hayas estado nadando en un mar de negatividad. Y crees en las paranoias que circulan en YouTube, te hacen sospechar de casi todo, como la señora que viajaba a Honduras delante nuestro. Además, puede que tengas amigos a quienes les encanta criticar, chismear, despotricar sobre teorías conspirativas. Bueno, si es así, yo te propongo un ayuno de negatividad. Te lo digo en serio. Ayunar negatividad. Ya no vamos al extremo de ayunar redes o ayunar celular, lo cual vendría bien, pero una buena manera de empezar es ayunar todo lo que no suma. Esto no me suma. No, esto no me suma, esto me resta. Lo que no suma, resta. Lo que no suma, resta, siempre. No es que lo que no suma no ocupa lugar, lo que no suma, resta. Entonces es hora de cortar cualquier cosa o relación que te deprima. ¿De qué necesitas abstenerte para no alimentar la negatividad? Por lo menos no vamos a alimentar el monstruo. ¿Qué necesitas rumiar para crear nuevos patrones mentales? Yo todavía recuerdo cómo Dios quitó esas voces de mi cabeza de a poquito, esas que me decían que yo no era digno de ser amado. Fue a medida que comencé a rumiar sus promesas, se desvaneció de a poquito el impostor, yo entré en contacto con mi autenticidad, me reconcilié con quien yo era, con mis síndromes, con mis anomalías. Entendí que Dios me había formado así desde el vientre de mi madre con un propósito. Mi anhelo por el reconocimiento humano y afirmación desapareció. Mi deseo de ser perfecto había trascendido mi deseo por Dios. Y tiranizado por esa mentalidad, interpreté la debilidad como mediocridad. Yo creía que la vulnerabilidad era falta de espiritualidad. La gente no me va a respetar si cuento mis luchas. Pensaba que la autenticidad socavaba la autoridad. Yo me sentía seguro con Dios solo cuando me veía noble, generoso, amoroso, sin cicatrices, sin miedo, sin lágrimas. Y Jesús me quitó ese velo del desempeñismo perfeccionista. Y cuando fui perdonado y fui libre, fue como si me extirparan un tumor. No se extrañan los tumores. No guardamos fotos del tumor. No ponemos un cuadro con la foto del cáncer.
Yo aprendí de a poquito a permanecer en el momento presente sin necesidad de deslumbrar a los demás. Perdí el miedo al qué dirán. Me di cuenta que cada vez me importa un poquito menos lo que la gente piense, y eso me va haciendo cada día un poquito un hombre más libre. Que esto no es una componenda o una licencia para tener una vida libertina, porque algunos creen, perdí el miedo al que dirán y son groseros. No. El sentido común hace que uno tenga que ser cuidadoso, que tenga que ser educado, estar a la altura del ministerio asignado, de la investidura que Dios te ha dado. Pero eso no significa fingir. Yo aprendí una nueva forma de ser conmigo mismo, me empecé a llevar bien de a poco conmigo, sin ansiedad, siendo amado y valorado por Dios. Y el quitarme esa máscara me liberó del temor a los hombres, me liberó del temor de lo que dirían de mí. Me quitó el miedo a ser vulnerable, el miedo a que me conozcan tal cual soy. Mi lema, como digo siempre, comenzó a ser nada que proteger, nada que perder. De a poco me hizo inmune a las críticas, a los aplausos, porque los aplausos son tan dañinos como las críticas. Y por sobre todo descubrí que lo único que nos debe interesar es que Dios esté tan cerca de mí que hasta lo pueda tocar, que hasta lo pueda palpar. Dale un aplauso de agradecimiento. Un aplauso de agradecimiento al Señor de señores. Rey de reyes. Bendito eres. Tan cerca de mí. Tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Dice, tan cerca de mí, tan cerquita, ahí está. Tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Qué maravilloso. Padre, he hablado una vez más lo que creo me has dicho que diga. Sé que tú has hablado donde yo no llego, que es el corazón. Imprime, afecta, cambia a propósito. Transforma nuestras vidas, nuestros corazones. Hacemos lo que David, tomamos fortaleza en ti, Señor. En ti nos fortalecemos. Tú nunca has fallado, tú eres fiel. Nosotros sí te fallamos, tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú estuviste con nosotros aquella vez junto al león y el oso. Nos diste valor para enfrentar los Goliat del desaliento, de la depresión, de la escasez. Estuviste transitando con nosotros el valle tenebroso de lágrimas del cementerio y del hospital. Y siempre nos fortaleciste. No vas a cambiar ahora. No, no cambiarás. Vamos iglesia, vamos a fortalecernos en el Señor. Vamos a recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Recuerda, 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 dice Dios. Yo sigo estando en el trono. Yo sigo siendo fiel, nos dice el Señor. Vamos, vamos, vamos. Tomamos la primera parte de esta oración para recordar. Mira que no te he fallado, mira que he estado, mira que te he acompañado. Te he sostenido, dice el Señor. Recuerda, yo no cambio. En segundo lugar, vamos a cambiar el paradigma mental. Vamos a rumiar algo que nos bendiga. Algunos recordarán la cercanía de Dios, otros, tú eres sanador,
Tú estás conmigo en las tribulaciones. Señor, eres mi pronto auxilio en la tribulación. No temeré a saeta nocturna ni a pestilencia de día o de noche. Tú me sostendrás, tú me sostienes. Alma mía, recuerda quién te sostiene. Vamos, ordena el alma, ordena el corazón, ordena la mente a recordar quién es el Señor. Hace mucho que el alma zozobra y no puede adorar. Ordénale al alma, mente, alma, adora a Dios. Sirve a Dios. Adora a Dios, porque Él ha hecho maravillas por ti, alma. Vamos, vamos a rumiar, vamos a meditar en el Señor. Y en esa meditación hay sanidad, hay refrigerio, hay nuevo paradigma para pensar. Padre, ahora que estamos casi por irnos, te ruego que quites toda negatividad, que todo pensamiento que no es tuyo se vaya, que todo lo que afecta, que todo lo que oprime, que todo lo que deprime desaparezca. Yo proclamo, Dios, un nuevo tiempo para River, un nuevo tiempo para aquellos que hoy están aquí y su mente empieza a cambiar. Nuevas autopistas mentales, nueva forma de ver la vida. He aquí, lo viejo pasó, Dios hace todas las cosas nuevas, mija. Príncipe, princesa, todas las cosas son hechas nuevas, aún la renovación de tu mente que empieza ahora. Cambia los dichos. Cambiemos. Padre, cambia nuestra mente. Vamos a transitar los años que nos quedan creyendo, no confesando positivismo vacío, creyendo, aferrándonos a las promesas de Dios. Podrían tener a bien levantar sus manos conmigo y decir: Señor, nos rendimos a ti. Rendimos. Como si hubiera un asaltante, un atracador que dice: levante las manos. Bueno, nosotros levantamos las manos y rendimos la negatividad. Dejamos la negatividad, la tiramos. Arrójala de tu bolsillo, arrójala de tu cartera. Toda negatividad, todo. Padre, es tu presencia, es tu gloria. Momento, vamos, los que tengan el bautismo del Espíritu, comiencen a adorar conmigo, comiencen a cantar en lenguas, comiencen a alabar a Dios. En casa también. Yo siento que Dios está cambiando la mente. Hoy cerramos esta tríada de mensajes diciendo: la mente está siendo ordenada por Dios. Los traumas desaparecen, los colapsos mentales se fuman, la negatividad es erradicada en el nombre del Señor de las multitudes. Creemos, declaramos, confesamos que estamos siendo libres, sanos, prósperos, benditos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Gloria a Jesús.